Hola, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, vamos a continuar con nuestro taller que se llama ¿Quién es Jesús? Y en la sesión de hoy vamos a ver el tema Jesús es el Maestro. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, porque tú nos permites reunirnos nuevamente para aprender en tu palabra acerca de quién eres tú. Queremos agradarte con nuestras vidas y te pedimos que sea tu Espíritu Santo enseñándonos algo que podamos aprender hoy, que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Muy bien, bueno, la base bíblica de hoy la encontramos en dos pasajes. El primero es Mateo 23, del 1 al 12. Y como título del pasaje dice, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, y ahí dice el título, Jesús critica a los líderes religiosos. Versículo 1. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra, no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Y el segundo pasaje es en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 12 al 17. Y dice así: después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlo. Muy bien. Bueno, aquí vemos en el primer pasaje, pues está Jesús en uno de esos momentos en donde habla muy claramente a los líderes judíos. Bueno, perdón, en este caso estaba hablando a los discípulos acerca de los líderes judíos. Estaba refiriendo a ellos y estaba estableciendo lo que es obedecer la palabra, perdón, lo que es escuchar la palabra a diferencia de obedecerla, ¿no? Y vemos cómo, bienvenida, buenas noches. Las tradiciones de los fariseos y sus interpretaciones y aplicaciones de la ley llegaron a ser tan importantes como la ley misma, ¿sí? Sus leyes no eran tan malas, digamos que algunas eran buenas, porque ayudaban al cumplimiento de la ley de Moisés, ¿sí? Era como la interpretación que ellos le daban, eran muy rigurosos. El problema surge cuando los líderes religiosos tomaron las normas hechas por el hombre con la seriedad como las leyes de Dios.
Entonces empezaron a agregarle, digamos que, leyes o mandamientos, ¿sí? Y, y después, vaya, y la segunda parte del problema es que al decirle, le decían a la gente que debían obedecerle, pero sin, pero sin incluirse a ellos, ¿sí? Entonces, empezaban ellos como a obedecer sus propias reglas, pero ya no para honrar a Dios, sino para sobresalir de ellos. ¿Sí? Jesús no condenó, esto es bien importante en este pasaje, Jesús no condenó sus enseñanzas. Dijo, ellos sí, ellos son buenos maestros y lo que enseñan es correcto. ¿Sí? Pero sí señaló que eran hipócritas. ¿Sí? Porque dijo, hagan lo que les dicen, pero no imiten lo que ellos hacen. ¿Verdad? Habla de un asunto muy interesante este pasaje. En el versículo 5 cuando dice que todo lo hacen por aparentar. ¿Verdad? En esta versión se entiende muy claramente, por eso me gusta la nueva traducción viviente. Pero luego habla de que en los brazos se ponían anchas cajas de oración con versículos de la Escritura. ¿Sí? No sé si han visto a lo que se refieren. ¿Sí? Bueno, para empezar, esas cajas pequeñas de cuero se llamaban filacterias, el nombre lo hemos escuchado, ¿sí? Y contenían versículos de la Escritura. Y los fariseos las portaban porque en Deuteronomio 6:8 y en Éxodo 13:9 hace cierta referencia a eso. Básicamente dicen que la gente debe llevar la palabra de Dios cerca de su corazón. Y ellos lo interpretaban de manera literal, ¿sí? Pero esas pequeñas cajas que también usaban para orar llegaron a ser más importantes por el nivel social que otorgaban que por la verdad que contenían. ¿Sí? ¿Sí? Después lo buscan en Google. Las cajas eran una cajita de cuero que ponían aquí en la frente, amarrada con algo. Y así andaban. Los brazos. Tenían, sí, o sea, como fuera como una manga de cuero, pero era como una cinta. Sí, así es. Sí, así es. Pero ya se convirtió me los pongo para distinguirme del que no cumple con esto. ¿Sí? Ya se pierde la intención. No, Dios no nos pide que traigamos la Biblia enseñándosela a todo el mundo todo el tiempo, sino que, no, es que no está mal que tú la traigas. El tema es que vivas conforme lo que las escrituras dicen, ¿sí? O sea, de hecho, es bueno traerla. Ahora ya la traemos en el celular, ¿verdad? Mucho, ¿sí? Aunque tengo mi Biblia física, esta no la saco de mi casa, generalmente, aparte la mía está muy grande, me quería fleto para moverla de un lado a otro, ¿verdad? Y por la letra. Pero, pero sí, ese es el tema. O sea, ¿por qué querría yo que la gente me viera este, con mi Biblia si yo estoy viviendo como cualquier no creyente? De hecho, ese es el punto, ¿verdad? Entonces, sí, Jesús otra vez puso al descubierto la hipocresía de los líderes religiosos, ¿sí? Pero sí es muy interesante este punto porque no es la base bueno, sí forma parte del mensaje principal que es, a ver, Jesús estaba reconociendo el trabajo de maestro de los líderes fariseos. ¿Por qué? Porque el mensaje no se califica por el mensajero, sino por su contenido. El mensaje se val, Así es, el mensaje se valida si está pegado a la palabra de Dios. ¿Sí? Y esa parte es importante en la función del maestro. ¿Sí? Obviamente, como maestro, si tú vas a cumplir esa función, tienes que ser íntegro y respaldar tu enseñanza con lo que decimos ahorita, con tu estilo de vida. ¿Sí? Pero aquí se establece ese punto muy claramente, de la hipocresía que estaban ellos desarrollando.
porque ellos conocían perfectamente las escrituras. Si alguien conocía las escrituras, eran ellos, pero no vivían de acuerdo con las mismas. O sea, ellos no se preocupaban por ser santos, sino por ver santos, a fin de recibir la admiración de la gente y, y la alabanza de la gente. Hoy hoy como los fariseos, mucha gente conoce la Biblia, pero no le permiten que cambie su vida. Dicen que siguen a Cristo, pero no viven de acuerdo con sus reglas de amor. Las personas que viven de esta manera son hipócritas. ¿Sí? Debemos estar seguros de que nuestras acciones sean coherentes con nuestras creencias. Ojo, entiendo también que hay una etapa y un proceso, ¿sí?, en donde vas conociendo la verdad, si te entregas a Cristo, vas aprendiendo y vas como modificando, cambiando ciertas cosas. Pero sí se espera que cambiemos. Si pasa el tiempo y yo digo que soy seguidor de Cristo, pero sigo viviendo como y haciendo las cosas, siguiendo con mis mismas tradiciones y creencias, entonces, pues o sea, así es, así es, no hay evidencia de ese cambio, ¿verdad? Que lo que es el arrepentimiento, como un cambio de dirección, ¿sí? Entonces, Jesús desafió las normas de la sociedad. En el siguiente pasaje lo vemos. Desafía las normas porque ¿qué esperarías de un líder? Como los gobernantes de hoy, están puestos para ser servidos. Ellos se sirven del pueblo. Lamentablemente se ha desvirtuado mucho la función de los líderes, pero no solamente en el gobierno, los líderes en todos lados. El mundo te enseña a que si tú eres el jefe, si tú eres el líder, si tú eres el principal, los demás están para servirte. Y en el reino de Dios se maneja lo correcto, que es el líder sirve a los demás. ¿Sí? La grandeza, en el reino de Dios, la grandeza surge del servicio. Se obtiene grandeza, se obtiene reconocimiento cuando uno se entrega para servir a Dios y a los demás. Eso es lo que nos va a dar al final. Dios va a reconocer cómo vivimos en ese sentido. ¿Sí? ¿Qué tanto estuvimos dispuestos a sacrificar, a entregar nuestra vida, ¿sí?, y ponerla al servicio de Dios y de las personas, ¿no? Al tener esa actitud de servicio, nos ayuda para estar al tanto de las necesidades de los demás y evita que nos detengamos a mirarnos a nosotros mismos todo el tiempo, porque eso a veces sucede, ¿no? No me pongo a servir, no me pongo a ayudar a las personas porque estoy ensimismado y estoy en medio de todos mis problemas. Pero luego ves personas que igual tienen problemas, igual tienen necesidades, carencias y andan sirviendo, ¿sí? O sea, es una cuestión de actitud, no es cuestión de tengo mucho, tengo poco, ¿verdad? Entonces, Jesús vino como siervo y él rompió todos los paradigmas de lo que se esperaba. Los judíos esperaban un rey, ¿sí?, político que los libertara de la opresión del imperio romano, pero no era el tiempo para cumplir esta función. Sí va a hacer eso Jesús en su segunda venida, en su regreso, Él va a vencer a los reyes de este mundo, de la tierra, ¿sí? Entonces, si Jesús vino como siervo, ¿qué grandeza estamos buscando nosotros en nuestras vidas? ¿Queremos la grandeza que el mundo nos ofrece? ¿La posición, el que me sirvan, la fama? ¿O busco la grandeza del reino de Dios, que es ser reconocido porque puse mi vida al servicio de Dios? En el segundo pasaje que leímos de Juan 13, que es ese pasaje donde Jesús le daba los pies a los discípulos, es algo muy significativo porque antes, pues, las calles no estaban pavimentadas. Y si tú recibías invitado, era una buena costumbre, era una manera de honrarlo, el
el poner a alguien a que le lavara los pies, ¿sí? Para que estuvieran cómodos, para que descansaran. Entonces pero Jesús no solamente estaba enseñando amabilidad, no era nada más una norma social o una norma de cortesía. Así es, él tenía una meta mucho mayor, ¿sí? Que era mostrarles la humildad que se requería para poder ponerse al servicio del reino de Dios. Y se los enseña como una parte primordial del ministerio que nos iba a dejar y que nos deja, ¿sí? De la labor que nos dejó de hacer discípulos en todas las naciones, es indispensable una actitud de humildad, porque si no, sucede lo que ahorita decíamos, yo me voy a meter en mis propios asuntos y nunca voy a tener tiempo, ¿sí? ¿Sí? Entonces él sabía que todos los creyentes, a partir de ese punto de la historia, tendríamos la tarea o sea, tendríamos a nuestro cargo la tarea de ir por el mundo sirviendo a Dios, sirviendo los unos a los otros y a todas las personas a las que llevasen el mensaje. Entonces, esta enseñanza de Jesús como nuestro maestro es una enseñanza primordial, ¿sí? Y él nos puso el ejemplo. Es algo que tenemos que tomar muy en cuenta porque no es el tipo de Dios que se enseña muchas veces, que es un Dios impersonal, que está alejado y que Él merece todo. Y sí merece todo, de hecho Él es el creador de todas las cosas, pero Él no tiene esa actitud. Si Dios no tuvo la actitud de sírvanme, ¿por qué nosotros nos pondríamos en esa posición? Era parte de lo que Jesús estaba aquí haciendo. Que los líderes religiosos tal vez empezaron muy bien, ¿sí? Con las enseñanzas, pero perdieron de vista la finalidad el objetivo de todo eso, ¿verdad? Vamos a hablar de preguntas generales, preguntas sobre el tema. Dice aquí, que es como recordando el pasaje, ¿qué se debía hacer con la enseñanza de los fariseos? Con la enseñanza Jesús estaba en el primer pasaje explicándoles, hagan lo que ellos dicen, ¿sí? O sea, la enseñanza la estaba validando, así es, y que había que tomarla en cuenta, ¿sí? ¿Por qué dice Jesús que no debemos dejarnos llamar rabí, padre o maestro? Sí, no lo dice de esa forma, porque ahorita vamos a leer más adelante algunos pasajes que nos van a... Sí, pero ¿saben que me estoy dando cuenta? Bueno, vamos a avanzar un poco. Este archivo no trae toda la información. Eh, sí, o sea, ¿quién nos dice que no debemos llamarnos con la actitud de los fariseos, que era el aparentar, el ellos sobresalir? Así es. O sea, que no se tome el título de maestro como yo estoy por sobre de mis alumnos, ¿sí? Eso es lo que Jesús estaba criticando aquí. Y según las escrituras, el mayor entre los discípulos, ¿qué es de los demás? Hablando en este sentido, es el sirviente, ¿sí? Lo que ahorita decíamos, en el reino de Dios, el que sirve, a él recibe más grandeza. Y bueno, ¿qué ejemplo nos dejó Jesús? Lo que estábamos comentando, ¿no? Ese ejemplo de una actitud humilde y una actitud de servicio. Si se acuerdan que en un versículo dice que, que la mayor muestra de amistad es dar la vida por tus amigos, ¿sí? Lo parafrasea, pero ese es el mensaje del versículo. Y sí, Jesús es lo que hizo, o sea, nos sirvió tanto, vaya,
tuvo la actitud de ponerte a nuestro servicio al grado de entregar tu vida, ¿sí? Y a veces nosotros no queremos ni sacrificar un ratito, un momento, un tiempo para visitar a alguien, para platicar con alguien, para aconsejar a alguien o enseñarle algo, ¿verdad? Muy bien. ¿Sabes qué? ¿Podemos poner pausa, por favor? Muy bien, vamos a continuar y vamos a seguir con las preguntas de opinión general. Estas preguntas que tenemos para reflexión. ¿Cuál es la función de un maestro? ¿Sí? Y vamos a leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 9 y 10. Ten en cuenta lo siguiente: el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Y esa es la función del maestro, es enseñar la verdad de una manera clara, ¿sí? Eh, en algunos grupos religiosos quieren mostrar como que Dios es muy elitista y que las revelaciones se las da solamente a los más ungidos, por así decirlo. Y la realidad es que Dios no hace eso. Dios revela su verdad, su palabra en todos lados, todas las personas. Nadie tenemos el monopolio del conocimiento. O sea, nadie puede decir, yo conozco más que alguien. ¿Por qué? Porque sí conoces mucho, pero hay cosas que no conoces. Dice la Biblia, el que cree, perdón, el que cree que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. ¿Sí? Y, y el trabajo del maestro, pues es encontrar, dice aquí, las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Digamos que es una manera sencilla de explicar el trabajo del maestro y es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. De hecho, en los evangelios vemos todas sus enseñanzas de una manera muy clara, ¿verdad? Y utiliza recursos literarios, utiliza parábolas a veces, todo, pero al final todo tiene una justificación y un sentido, ¿verdad? Y muchas de sus enseñanzas las podemos entender muy fácilmente, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿deben los maestros practicar lo que enseñan? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? En el libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 17 al 24, dice lo siguiente: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien lo que es correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. ¿Sí? Y aquí está como estableciéndose que si los judíos, los verdaderos judíos que realmente conocen la ley de Dios, ¿sí? Que confían en la ley de Dios, si pudieran funcionar como buenos maestros, si con, con esa seguridad que da el conocimiento de la verdad, que era lo que los fariseos hacían. Ellos enseñaban muy claramente la ley de Moisés porque la conocían perfectamente. Ya su problema se fue, yo siento que es un problema como gradual, que a través del tiempo se fue perdiendo ese objetivo. Y conforme fueron agregando otras leyes ya de hombres, ya de ellos, ahí se fueron desviando. ¿Sí?
Perdón, pero el pasaje continuaba en Romanos. Voy a leer a partir Romanos 2, a partir del versículos 21 al 24. Dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Y bueno, esta segunda parte es donde explica que cuando ya no te apegas a la verdad y solamente a lo que dice la palabra de Dios, ya empiezas con otro tipo de enseñanzas y si tú no, esas verdades que enseñas, realmente no las tomas para ti, pues ya no estás sirviéndole a Dios. ¿Sí? Dice aquí que el maestro que se siente muy orgulloso, pero no cumple lo que enseña, deshonra a Dios al quebrantar su ley. ¿Sí? Y eso es muy delicado. Y las escrituras dicen, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Lo que quiere decir básicamente es, por eso la gente que no es creyente habla mal de algunos líderes religiosos, ¿sí? Porque no hacen lo que enseñan, ¿sí? Así es falso. Y hay muchísimo. Lamentablemente hay mucho de eso. La idea es que reconozcamos que Jesús es nuestro maestro, digamos que nuestro gran maestro, nuestro maestro perfecto. Él sí cumplió con cada una de las enseñanzas que nos dejó, ¿verdad? Y cuando hablamos de maestros buenos y los líderes fariseos hipócritas, pues vamos a hablar de este tema de la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? El Salmo 26, 1 al 5 dice lo siguiente: Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón, pues estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Y aquí no se está hablando de un hipócrita, se está hablando de un justo, ¿verdad? Que como está con la actitud correcta de agradar a Dios, se atreve a decir el salmista, ponme a prueba, Señor, ¿sí? Examina mis intenciones y mi corazón. Y eso también, pues es algo que nosotros debemos hacer, no con la actitud de creer que estamos limpios, sino examíname para corregir lo que haya que cambiar, porque pues, es lo que hacemos aquí todos los jueves. Aquí no venimos solamente a escuchar eh, eh, pasajes de las escrituras como entretenimiento, sino es saber qué dice Dios acerca de estas cosas y seguro algo voy a encontrar que tengo que cambiar. ¿Sí? Sí. Si no tengo esta actitud de escuchar las enseñanzas y obedecerlas, estoy desperdiciando al mejor maestro que podemos tener, que es Jesús. ¿Sí? Ahorita que hablábamos de qué es le preguntábamos qué es la hipocresía, a veces la mejor manera de definir una palabra es explicando lo que no es. ¿Qué no es la hipocresía? El antónimo más común es la sinceridad. ¿Sí? Y por otro lado hay muchos sinónimos para hablar de hipocresía. Algunos ejemplos son falsedad, fingimiento, doblez, cinismo. Fíjense, Internet te dice que un sinónimo de hipocresía es fariseísmo.
habla de lo que estamos diciendo, ¿sí? Y es un término como conocido por todos, ¿no? O sea, aquí no estoy hablando de conceptos que vienen en la Biblia, sino sinónimos que encuentras en un diccionario, ¿sí? Disimulo, simulación, eso es lo que es la hipocresía. O sea, simular que soy algo, fingir que soy algo, y luego vivir de otra manera, ¿sí? Y aquí incluye el tema de fingir en público, porque públicamente puedo ser un buen cristiano, ¿sí? Digo, bueno, digamos que entendiendo nuestros parámetros, porque obviamente comparándonos con Dios, pues nadie se puede llamar bueno, pero sí puedo ser públicamente un buen cristiano, pero en privado como soy. Y lo que Dios quiere transformar es nuestro corazón. Hasta ese punto es donde tenemos que trabajar, que de hecho es trabajando el corazón, lo demás, lo exterior, se va notando solo. Pero sí puede haber quien aparente ser un buen hijo de Dios y tener el corazón corrompido. Y hay que cuidar, o sea, la enseñanza va orientada a que cuidar también eso, que lo que vayamos aprendiendo lo atesoremos en nuestro corazón para que estas verdades transformen nuestra manera de vivir, la manera en la que nos vemos, si fuera, ¿no? Y ahorita hablábamos de este pasaje donde los fariseos son reprendidos por Jesús por no hacer lo que enseñaban, es decir, no vivían lo que predicaban. Y el día de hoy para nosotros va el mismo mensaje. Si nos sentimos cristianos, debemos vivir de manera que reflejemos lo que enseña Dios en su palabra. Eso no es eh, astrofísica, no es un concepto muy difícil de entender. Así es. Lo que es más difícil es realmente rendir nuestra vida, nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Eh, eh, si lo razonamos un poco, pues no tiene mucho sentido. De hecho, es más peligroso aprender más sin obedecer lo que voy aprendiendo. ¿Sí? Porque Dios nos va a condenar por lo que sabemos. O sea, nos va a condenar por lo que sabemos y no obedecemos. No por lo que sabemos, sino por lo que sí conocemos, pero no queremos hacer caso, ¿verdad? Hablando de esta actitud de servicio que tenía Jesús en el segundo pasaje que leímos de Juan 13, estábamos hablando de servicio, ¿no? ¿Cuántas formas hay en que podemos servir a los demás? Muchas veces, como un nuevo creyente no entiende muy bien cuál es el papel que debo desarrollar, cómo ayudo, cómo sirvo en la iglesia o en la comunidad, ¿sí? Fíjense lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 3 al 8. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y eso es solo un pasaje que habla de las capacidades que Dios nos ha dado, de los dones que Dios nos ha concedido.
Dice aquí que todos que formamos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, todos tenemos una función específica, ¿sí? Y todos nos necesitamos unos a otros, que todos nos pertenecemos unos a otros, ¿sí? Entonces, así es como vamos entendiendo que Dios ya puso algo en nosotros y se espera que sea utilizado en el beneficio de los demás, ¿sí? Principalmente de la iglesia, de tus hermanos en la fe. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar con las preguntas de reflexión. Hablando de maestros, un maestro tiene, que tiene alumnos, discípulos, ¿sí? Jesús es el maestro, Jesús es nuestro maestro principal. ¿Eres tú un discípulo del Señor? ¿Te sientes en esa posición? ¿Entiendes que tienes esa posición delante de Dios? Vamos a leer Lucas 14, 25 al 33. Y el título del pasaje dice: el costo de ser discípulo. Sí, 14, 25 al 33. Que dice: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees, ¿sí? Y aquí empieza a hablar acerca del costo de ser discípulo y empieza dando un mensaje, y les dice a las personas: si quieres ser mi discípulo debes aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu esposa y a tus hijos, y aborrecer tu propia vida. Pero aquí no está diciendo que dejes de amar a tu familia. Lo que está diciendo es que el amor que le tenemos a Dios es que debe ser tan grande que el amor que le tenemos a nuestra familia eh, eh, parezca como si los aborreciéramos. Sí. Y ahora, dicho con otras palabras, amamos a nuestros padres, y a nuestros esposos, y a nuestros hijos. Y bueno, a Dios ámalo más, ¿sí? Porque es indudable que amas a tus hijos. Bueno, Dios espera que aún a Él lo ames más, para que puedas cumplir con lo que Dios para que podamos cumplir con lo que Dios nos pone como tarea. Porque si no, va a ser muy fácil eh, tener pretextos para dejar de hacer las cosas. Es que no, ay, no puedo hacer esto, sino porque mi esposa, ay, porque mi hija, mi hijo, ¿sí? O por mi padre o mi madre. Obviamente hay situaciones en las que tienes que cumplir como con tus roles, ¿sí? Tienes con tus padres, como hijo, tienes que cumplir con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, pero debemos poner en primer lugar a Dios, ¿sí? Y también habla de que debemos estar conscientes que el trabajo o el papel del discípulo lleva un costo que es básicamente entregar nuestra vida entera, ¿sí?
que estemos conscientes de que va a haber un sacrificio, de que va a haber que invertir tiempo, de que va a haber que invertir muchas cosas y abandonar cosas que tal vez hoy nos parecen importantes o nos parecen deseables. También Dios te va a ir pidiendo que ciertas cosas que no te convienen, que no aportan para tu propósito, que las hagas a un lado, ¿verdad? Como discípulo, con Jesús como tu maestro, lo tomas a él como un ejemplo a seguir. Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Este versículo como que no es muy popular, casi nunca vas a escuchar amén, porque nos dice aquí que sí, que Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengamos que sufrir. O sea, y es increíble, estoy hablando por mí, pero no creo que sea el único. Esas palabras en nuestro cerebro como que se cubre de teflón y no se nos quieren quedar porque no nos vemos en esa posición. Lo que estamos buscando es que, sí, o sea, no estamos entendiendo, y aquí está muy claro, es la Biblia, dice, tal como Cristo sufrió por ustedes, o sea, si Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no quisiéramos? ¿Y por qué lo hizo Cristo? Porque confiaba en el Padre. Él sabía que no importara lo que le pasara en su ministerio terrenal, ¿sí? Mientras él estuvo en esta tierra, él sabía, él tenía la mira puesta en la vida eterna. ¿Sí? Él tenía la mira, Jesús tenía la mira puesta en la eternidad, no en este tiempo. Y obviamente creo que por ahí puede ir parte del problema en nosotros. Que a veces no queremos sufrir porque lo que queremos es que Dios nos libre de sufrimiento aquí y dejamos de ver que hay, que hay, que hay una vida eterna, ¿verdad? Muy bien. Continuando con este tema, otra pregunta, dice, ¿pones en práctica todo lo que aprendes de él? ¿Qué dice el libro de Santiago, capítulo 1 versículos 22 al 25? Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hay bendición en la obediencia. ¿Sí? No despreciemos ninguna enseñanza, no importa dónde la escuches, si la escuchas aquí, estudios, si la escuchas en una predicación, si la escuchas en internet, en una enseñanza, en Spotify, en un audio, lo que sea. Si es la palabra de Dios, escucha con atención, escuchemos con atención y busquemos qué es lo que Dios nos quiere mostrar, enseñar ahí y busquemos obedecerlo. Muchas veces una oración muy común es, Señor, bendice mi familia, bendíceme. ¿Sí? Y no ponemos atención en este tipo de de cosas que dice aquí, si tú lo pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste, Dios te bendecirá. Así. O sea, no digo que sea fácil obedecerlo todo. Lo que digo es que vale la pena, ¿sí? Tomarlo en cuenta. A veces, eh, lo digo con estas palabras, nos peleamos con la vida, en el sentido de, estamos batallando con ciertas cosas y Dios enseñándonos y queriéndonos mostrar algo y algo que tenemos que cambiar y aprender y no lo hacemos. ¿Cómo esperamos? Porque no tenemos la actitud de realmente rendir esas cosas a veces.
Tenemos que entregar cosas que no quisiéramos entregar. ¿Sí? Ahora, otra pregunta. ¿Enseñas a otros fielmente la palabra de Dios que vas aprendiendo? También es algo que se espera con el tiempo, ¿verdad? Porque si estamos conociendo al Rey de Reyes, al Creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Al ser más majestuoso, maravilloso, impresionante, se esperaría que lo queramos compartir. De hecho, si algo le pudieras regalar a la persona que más ama, no está en ti, pero si pudieras hacerlo, sería que tuviera una relación con Dios. Ese es el regalo que, que yo consideraría el regalo más grande que podemos recibir o entregar. ¿Sí? Entonces sí se espera que con el tiempo compartamos de lo que vamos aprendiendo. Dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Luego viene el pasaje, el siguiente versículo ya trae un subtítulo que dice un obrero aprobado. Versículo 15 de 2 de Timoteo 2. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. ¿Sí? Y aquí está hablando esa labor que tiene un maestro de explicar correctamente la palabra de verdad y de ser paciente, de evitar meternos en conversaciones inútiles. A veces discutimos por conceptos, cuestiones que no tienen la mayor relevancia y podemos estar cayendo en una actitud de querer yo solamente demostrar que sé más. Y ya no está sirviéndole a Dios. Sí, así es. Fíjense también lo que dice al respecto. Ya vamos a terminar, dice el libro de Efesios, capítulo 11 y 12. Efesios 4, versículos 11 y 12, perdón. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y es parte de la labor de un maestro. Si Jesús es nuestro maestro y, y tenemos el ejemplo de cómo Él nos enseña a través de su palabra, también nosotros tenemos este recurso que de hecho es la base de nuestra enseñanza. Y si tú quieres enseñarle a alguien quién es Dios, ¿sí? Y cuáles son sus mandamientos, cuáles son los principios que Dios tiene para todas las áreas de la vida, sus enseñanzas siempre se deben basar en la palabra de Dios. ¿Sí? Y es algo que se espera que vayamos realizando con el tiempo. Ahora hay una advertencia. Aquí ya no estamos hablando de Jesús como nuestro maestro, sino ya de nosotros poniéndonos en esa posición de maestros. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1, el subtítulo de ese pasaje dice control de la lengua. Dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Y es algo que tenemos que tomarnos muy en serio. Y esto no es algo para desmotivarte a ser maestro, sino al contrario, estamos llamados a compartir lo que conocemos, pero hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Y con tomando ese papel con mucha seriedad, porque al final de cuentas,
los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Así como los fariseos del pasaje inicial, ellos sabían la ley y por eso Jesús les podía decir hipócritas, porque ellos conocían perfectamente, pero no lo estaban haciendo. Entonces, ya para concluir, en este primer pasaje, satisfacer el ego era la mayor preocupación de los fariseos. Estaban más preocupados por satisfacer su ego que por llenar los vacíos espirituales que tenían. ¿Sí? Lamentablemente es una gran verdad que Dios no encuentra espacio en los hombres que están llenos de sí mismos. O sea, en un hombre orgulloso, en una persona orgullosa, ahí Dios no se va a manifestar, porque esa persona no está siendo humilde y no está poniendo a Dios en primer lugar. Aquí los fariseos estaban haciendo eso. Ellos querían sobresalir, ellos querían tener una posición privilegiada. Entonces Dios ya no estaba en a sí mismo. Entonces ahí Dios te va alejando, te va dejando. ¿Sí? Ya no eres tú representando a Dios, ya haciendo la labor para... Y si no trabajas con Dios, trabajas contra Él. ¿No? No, nomás hay dos bandos, ¿no? Aún los incrédulos usaban títulos como rabí y señor para dirigirse a Cristo, pero lo hacían por un respeto general, porque así era conocido, no porque tuvieran fe verdadera. Los discípulos le llamaban maestro, reconociendo que las enseñanzas de él eran palabras divinas. ¿Sí? En ocasiones le llamaban así, maestro, decían, por ejemplo, en varios pasajes, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuando estaban en la barca, en la tormenta, ¿no? En otro pasaje le dice, maestro, bueno, qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otro pasaje le decía al maestro, la multitud entera te apretuja. ¿Sí? Maestro, otro pasaje, maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero se lo impedimos, porque no era parte de nosotros. Entonces, los discípulos sí sabían perfectamente quién era Jesús y la función tan importante que estaba cumpliendo Jesús como su maestro. ¿Verdad? También le decían Señor, porque sabían que el poder que manifestaba venía de Dios, ¿sí? Que era divino. Y Jesús les respondía, tenéis razón, porque lo soy. En el pasaje al principio leíamos eso, que ustedes me llaman rabí, maestro, señor, tienen razón porque lo soy. O sea, es correcto, él sí puede recibir esos títulos en ese sentido, de decir, tú eres el Señor de señores y el maestro. ¿Sí? Así es. Sin embargo, también los fariseos y los demonios también mencionaban el nombre de Jesús. Más bien, le llamaban por su nombre, pero los discípulos le llamaban Señor. Entonces nosotros debemos aprender en cada ocasión, debemos reconocer, no aprender, reconocer Jesús es nuestro Señor y es nuestro Maestro y actuar conforme a esa verdad. ¿Sí? No, las enseñanzas de Jesús son verdades que, que si nosotros nos disponemos con la humildad, una actitud humilde, si nosotros nos disponemos, nos van a transformar. ¿Sí? Y es lo que Dios va haciendo y va poquito a poco. Hay personas que somos más cabezonas que otras y más difíciles de rendirnos, pero Dios va haciendo su obra si realmente disponemos nuestro corazón para permitirle que lo haga, ¿no? Hay hay que continuar, poner atención en todas las enseñanzas que vamos recibiendo y que no se nos olvide que hay bendición en la obediencia. ¿Ok? Con esto concluimos nuestra enseñanza de hoy. Nos vemos si Dios quiere la próxima.